Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy estoy súper emocionado porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, literalmente. Y es que, como bien dice el título, vamos a hablar de un mensaje que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba de Engin Akyurek. Sí, el mismísimo Engin, el actor turco que nos ha robado el corazón a millones con sus interpretaciones, desde Kerim en Fatma Gul hasta Sankar en Sefirin Kazeta. Ya saben que en este canal nos encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, de los actores y actrices que admiramos, y por supuesto, de cualquier novedad que nos pueda sorprender. Y créanme, la información que les traigo hoy es de esas que te dejan boquiabierto. No es un rumor cualquiera, ni una simple especulación de internet. Es algo que realmente ha impactado a sus fans y que, en mi opinión, revela una faceta de Engin que quizás no conocíamos tan bien. Antes de empezar, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán siempre al día con las últimas noticias, análisis y debates sobre sus series y actores turcos favoritos. Es completamente gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Y ahora sí, preparémonos para sumergirnos en el mundo de Engin Akyurek. ¿Están listos para este bombazo? Porque yo sí. Engin Akyurek es un actor que, además de su talento innegable y su increíble atractivo, siempre ha mantenido un perfil bastante discreto. No es de esos actores que buscan la fama a toda costa, ni que están constantemente en el ojo público. Se ha ganado el cariño del público por su trabajo, por sus personajes, y por esa aura de misterio y de cierta distancia que lo rodea. Eso, para muchos, es parte de su encanto. Y es precisamente por eso que este mensaje que vamos a analizar es tan sorprendente. Para entender la magnitud de lo que vamos a hablar, tenemos que repasar brevemente algunos aspectos de la trayectoria de Engin. Después de su éxito rotundo con Fatma Gul, donde interpretó a un personaje que marcó un antes y un después en la televisión turca, y que le valió reconocimiento internacional, siguió cosechando éxitos. Kara para Aşk fue otra serie que lo catapultó a la fama y le dio la oportunidad de demostrar su versatilidad como actor. Y por supuesto su más reciente éxito, Sefirin Kazeta, donde nos regaló una actuación memorable, llena de matices y emociones. Pero no solo de series vive Engin. También ha trabajado en cine, ha escrito un libro, Sessizlik, que fue muy bien recibido, y ha participado en diversas campañas de concienciación social. Es un hombre con inquietudes, con intereses que van más allá de la actuación. Y eso es algo que siempre hemos sabido, aunque no necesariamente en detalle. Entonces, ¿qué es exactamente este mensaje que ha causado tanto revuelo? Pues bien, se trata de una declaración pública, emitida a través de sus redes sociales, que ha sorprendido a muchos por su contenido. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque este mensaje no es un simple saludo a sus fans, ni una promoción de su trabajo, ni una felicitación navideña. No, señores. Este mensaje es mucho más profundo, mucho más personal, y nos revela una faceta de Engin que, repito, nadie esperaba. En esencia, el mensaje es una reflexión sobre la vida, sobre el mundo que nos rodea, y sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y la búsqueda de la verdad. Habla de la necesidad de cuestionarnos, de salir de nuestra zona de confort, y de no tener miedo a ser diferentes. Es un mensaje que invita a la reflexión, a la introspección, y a la acción. Y lo más sorprendente de todo es el tono que utiliza. No es un mensaje frío y distante como podríamos esperar de alguien que siempre ha mantenido cierta reserva. No, este mensaje es cálido, cercano, y transmite una sinceridad que conmueve. Engin se abre, se muestra vulnerable y comparte sus inquietudes y sus miedos. Habla de sus luchas internas, de sus dudas, y de su búsqueda constante de un mundo mejor. Y lo hace con una naturalidad y una sencillez que te atrapan. Es como si nos estuviera hablando directamente a cada uno de nosotros, compartiendo sus pensamientos más íntimos. ¿Por qué este mensaje es tan impactante? Pues primero porque no estamos acostumbrados a ver a Engin expresarse de esta manera. Segundo, porque el contenido es mucho más profundo de lo que podríamos esperar de un actor de su talla. Y tercero, porque el mensaje es relevante, actual, y nos toca a todos. Este mensaje nos demuestra que Engin no es solo un actor talentoso y guapo, sino también una persona con valores, con una conciencia social y con una sensibilidad especial. Es alguien que se preocupa por el mundo que le rodea,
que no se conforma con la superficialidad y que busca constantemente la autenticidad. Pero, ¿qué es lo que exactamente ha dicho Engin en este mensaje que ha causado tanto revuelo? Bueno, aunque no voy a citarlo textualmente para no extender demasiado el vídeo, sí quiero destacar algunos puntos clave y profundizar en ellos para que podamos entender la trascendencia de sus palabras. En primer lugar, Engin habla sobre la importancia de la empatía y de ponernos en el lugar de los demás. Destaca la necesidad de comprender las diferentes perspectivas, de escuchar a quienes piensan diferente a nosotros, y de no juzgar sin conocer. Este es un mensaje crucial en un mundo cada vez más polarizado, donde las diferencias a menudo nos separan en lugar de unirnos. Profundizando en este punto, es evidente que Engin no solo habla de una empatía superficial, sino de una empatía activa y genuina. No se trata simplemente de sentir lástima o compasión, sino de esforzarnos por entender las experiencias y los puntos de vista de los demás, incluso cuando no coinciden con los nuestros. Esto implica dejar de lado nuestros prejuicios y preconceptos, y abrirnos a la posibilidad de aprender y crecer a través del diálogo y la escucha activa. En un mundo saturado de información y opiniones, donde las redes sociales amplifican las voces extremas y las divisiones se acentúan, el llamado a la empatía de Engin es un faro de esperanza que nos recuerda la importancia de la conexión humana y la necesidad de construir puentes en lugar de muros. La empatía en este contexto se convierte en la herramienta fundamental para combatir la intolerancia, la discriminación y la violencia, y para construir una sociedad más justa y compasiva. En segundo lugar, Engin reflexiona sobre la búsqueda de la verdad y la importancia de cuestionarnos. Nos anima a no aceptar todo lo que se nos dice sin analizarlo, a investigar, a informarnos y a formar nuestra propia opinión. Es un llamado a la independencia de pensamiento y a la crítica constructiva. Este aspecto del mensaje de Engin es fundamental en una época en la que la desinformación y las noticias falsas inundan el panorama mediático. En un mundo donde la verdad a menudo se manipula y se distorsiona, la capacidad de cuestionar y analizar la información se convierte en una habilidad esencial para no ser víctimas de la manipulación y para tomar decisiones informadas. Engin nos invita a ser escépticos, a no aceptar las cosas como vienen dadas, a contrastar fuentes, a investigar y a formar nuestra propia opinión basada en la evidencia y el razonamiento. Este llamado a la crítica constructiva no solo es relevante en el ámbito informativo, sino también en otros aspectos de la vida, como las relaciones personales, el trabajo y la política. Cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios, así como las de los demás, es un proceso fundamental para el crecimiento personal y para la evolución de la sociedad. En tercer lugar, Engin aborda la importancia de la solidaridad y de la ayuda mutua. Nos recuerda que todos formamos parte de una comunidad y que debemos apoyarnos unos a otros, especialmente en los momentos difíciles. Es un mensaje de esperanza y de optimismo en un mundo que a veces parece tan oscuro. La solidaridad en el contexto del mensaje de Engin no se limita a la ayuda material, sino que abarca también el apoyo emocional, la escucha activa y la empatía hacia aquellos que sufren. En un mundo cada vez más individualista y competitivo, la solidaridad se convierte en un acto de rebeldía que nos recuerda la importancia de la conexión humana y la necesidad de construir una sociedad más justa y equitativa. Engin nos invita a salir de nuestra zona de confort, a tender una mano a quienes lo necesitan y a construir una red de apoyo mutuo que nos fortalezca a todos. Este mensaje de esperanza y optimismo es especialmente relevante en momentos de crisis, como los que hemos vivido recientemente, donde la solidaridad y la colaboración se han demostrado fundamentales para superar las adversidades. Finalmente, y este es quizás el aspecto más personal del mensaje, Engin comparte sus propias luchas internas y sus miedos. Habla de la presión de la fama, de la dificultad de mantenerse fiel a uno mismo, y de la necesidad de buscar la paz interior. Es un testimonio sincero y valiente que nos permite conocer a Engin desde una perspectiva mucho más humana. La vulnerabilidad de Engin, al compartir sus luchas internas y sus miedos, es lo que hace que su mensaje sea tan conmovedor y resonante. Al revelar sus propias dudas e inseguridades, Engin nos recuerda que incluso las personas que admiramos y que parecen tenerlo todo, también enfrentan sus propios desafíos y contradicciones. Este gesto de transparencia, de mostrarse tal como es, sin máscaras ni pretensiones, es lo que genera una conexión más profunda con sus seguidores y lo convierte en un referente no solo como actor, sino también como ser humano. Su búsqueda de la paz interior, en un mundo lleno de ruido y distracciones, es un recordatorio de la importancia de cuidar nuestra salud mental y de buscar el equilibrio en nuestras vidas.
Este mensaje, señores, no es solo una declaración pública. Es un acto de valentía, un gesto de transparencia y una invitación a la reflexión. Es una muestra de que Engin Akyurek, además de ser un gran actor, es también una gran persona. Y es por eso que este mensaje ha tenido tanto impacto. Porque nos ha demostrado que detrás de la fama, del éxito y de la belleza, hay una persona sensible, comprometida y con una gran capacidad de empatía. ¿Y qué podemos esperar de todo esto? Pues primero, que la admiración por Engin Akyurek siga creciendo. Segundo, que su mensaje sirva de inspiración para muchos de sus fans. Y tercero, que este sea el comienzo de una nueva etapa en la carrera de Engin, donde no solo nos deleite con sus interpretaciones, sino también con sus reflexiones y su compromiso social. Pero ¿cómo se ha manifestado este mensaje en la práctica? ¿Qué acciones concretas ha realizado Engin, más allá de sus palabras, para demostrar su compromiso con los valores que predica? Aunque la información sobre sus actividades es limitada, debido a su perfil discreto, es posible intuir algunos ejemplos. En primer lugar, su elección de personajes en sus trabajos como actor. Sus roles a menudo exploran temas complejos y relevantes para la sociedad, como la justicia, la igualdad, el amor, la familia y la lucha contra la adversidad. Kerim en Fatmagul, por ejemplo, es un personaje que evoluciona y aprende a asumir la responsabilidad de sus actos, a defender a la mujer que ama y a luchar contra las injusticias. Sankar en Sefirin Kazeta es un hombre que se enfrenta a sus propios demonios y que aprende a perdonar y a amar de manera incondicional. La elección de estos personajes, que abordan temas de relevancia social, ya es una forma de compromiso por parte de Engin. En segundo lugar, su participación en campañas de concienciación social. Aunque no es muy activo en redes sociales, ni suele hacer declaraciones públicas sobre su vida privada, sí ha participado en algunas iniciativas para apoyar causas importantes, como la educación, la salud y la protección del medio ambiente. Estas participaciones, aunque discretas, demuestran su interés en contribuir a la mejora de la sociedad. En tercer lugar, su trabajo como escritor. Su libro Sesizlik es una colección de relatos que exploran temas profundos y complejos, como la soledad, la incomunicación, la búsqueda de sentido y la lucha contra los propios miedos. La escritura para Engin es una forma de expresión personal y de reflexión sobre el mundo que le rodea. A través de sus relatos comparte sus inquietudes y sus visiones sobre la vida. En cuarto lugar, su actitud ante la fama y el éxito. Engin ha mantenido siempre un perfil bajo, alejado de los escándalos y de las polémicas. Ha sabido gestionar su éxito con humildad y con responsabilidad, sin perder de vista sus valores y sus principios. Su compromiso con la autenticidad y con la integridad es un ejemplo para muchos jóvenes que aspiran a triunfar en el mundo del espectáculo. En resumen, el mensaje de Engin Akyurek nos ha sorprendido a todos. Nos ha revelado una faceta desconocida del actor, un lado más humano y más comprometido. Nos ha invitado a reflexionar sobre la vida, sobre el mundo que nos rodea y sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y la búsqueda de la verdad. Su mensaje no es solo un discurso, sino una invitación a la acción, a vivir de acuerdo con los valores que predica. Es una muestra de que detrás de la fama y el éxito, hay una persona sensible, comprometida y con una gran capacidad de empatía. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar este impactante mensaje de Engin Akyurek. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo constante. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por los actores que tanto admiramos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este mensaje de Engin. ¿Qué es lo que más les ha impactado? ¿Qué les gustaría saber sobre él? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.